De paso, casi tantos cristianos y judíos como musulmanes, su blanco declarado. El pretexto era arrebatarles Palestina, la Tierra Santa, a los que usan babuchas, rezan prosternados con el culo al aire y creen que Alá es grande y Mahoma su profeta. La oculta y verdadera razón era el ansia insaciable de poder que nunca ha dejado vivir en paz a la puta. Maquina aquí, maquina allá, intriga y manipula, corona y tumba príncipes, reyes, emperadores, prende hogueras, quema herejes, vende indulgencias y reliquias, calumnia y miente. Nunca pierde. Siempre se las arregla para salir ganando esta parásita. ¿Y por qué santa esa tierra yerma de Palestina? Porque ahí nació, predicó y murió Jesús el carpintero, el hijo de una tal María que le puso los cuernos a un tal José con un tal Espíritu Santo. ¿Y qué hacía el carpintero? Predicaba el reino de Dios. No, quiero decir, ¿qué muebles hacía, fabricaba? Ah, qué sé yo. Ataúdes, cruces, jaulas, cajitas de madera para guardar huesos. La primera cruzada la lanzó Urbano II de Soltero O'Donnell de Chatillon, un sobornador y bellaco de calibre menor pero que, plagiando a Mahoma 500 años después de que la ideara este asesino, introdujo en Occidente la yihad o guerra santa, con la concomitante promesa del cielo para los que murieran en ella. Y he aquí el origen del gran negocio de las indulgencias que aunado a la venta de reliquias tan provechoso habría de serle a la puta en los siglos venideros. Vendían astillas de la cruz de Cristo, púas de la corona de espinas, plumas del arcángel San Gabriel, prepucios del niño Jesús, sangre menstrual de la Virgen. Lanzada por Urbano desde Clermont-Ferrand en el corazón de Francia al grito de Deus vult Dios lo quiere, que congregó una turba de cazadores de indulgencias provenientes de media Europa, y predicada por Pedro el ermitaño quien exhibía una carta de apoyo que Dios le había mandado a través de Cristo, Walter el menesteroso y otros monjes besánicos, esta primera cruzada fue un éxito de principio a fin. Corrió sangre. Antes de salir de Europa rumbo a Tierra Santa, y a modo de calentamiento, las huestes del crucificado se entrenaron matando judíos. Una turba guiada por Emils de Leisingen al que le apareció milagrosamente una cruz en el pecho quemó a los de Mainz y de Worms. Y otras guiadas por los curas Volkmar y Gottschalk masacraron a los de Praga y a los de Regensburg. Por Hungría, Yugoslavia y Bulgaria, países cristianos, pasó la horda vándala devastando campos y ciudades. En Zemón Pedro el ermitaño mató a 4000 cristianos y luego quemó Belgrado. Y todo con la bendición de los obispos acompañantes. Una vez en Asia Menor, iban decapitando infieles por donde pasaban para después lanzar sus cabezas por sobre las murallas de las ciudades que sitiaban como Nicea, Antioquía y Tiro con el fin de desmoralizar a sus defensores, que les contestaban catapultándoles las cabezas de sus conciudadanos cristianos. Pero el apoteosis del horror fue en Jerusalén. A los saracenos los torturaban durante días, los obligaban a saltar de las torres, los flechaban, los decapitaban. A los judíos que se refugiaron en la sinagoga los quemaron vivos. Y en el templo de Salomón, escribe el cronista Raymond de Aguilers, la sangre les llegaba a los caballos hasta las bridas, justo y maravilloso castigo de Dios a los infieles. Los cadáveres de infieles y caballos se apilaban en las calles entre cabezas, manos y pies cercenados. 2 semanas antes de que los cruzados tomaran a Jerusalén murió Urbano, de suerte que no alcanzó a recibir la noticia. Dios, que es malo hasta con sus esbirros, lo privó de ese placer. Desde el punto de vista de los crímenes de los caballeros cristianos, las otras 7 cruzadas comparadas con la primera son peccata minuta. La segunda, predicada por San Bernardo de Claraval, fue un fracaso. La tercera, predicada por el arzobispo Guillermo de Tiro, otro, si bien en ella Ricardo Corazón de León masacró en Acre a 3000 y mandó rajar los cadáveres en busca de joyas por si se las hubieran tragado sus dueños para llevárselas a la eternidad. En la cuarta, lanzada por nuestro Inocencio III, les fue más bien destruyeron a Zara, y a Constantinopla la saquearon e incendiaron. Dice el cronista Geoffrey Villardouin que nunca desde la creación del mundo se había tomado tanto botín en una sola ciudad. Inocencio, ensoberbecido y feliz, le escribía al emperador griego diciéndole que el juicio de Dios había castigado a los suyos por negarse a entregarle la túnica inconsútil de Cristo. ¿Para qué querría este papa opulento dueño de medio mundo una túnica sin costuras toda lanceada? ¿Para venderla en reliquias milimétricas? La cuarta cruzada fue otro fracaso, la quinta otro, la sexta otro, y otros la séptima y la octava emprendidas por el San Luis rey de Francia a quien Dios, cuyos designios son insondables, permitió que los mahometanos de Egipto lo tomaran preso en Mansur.
Mediante el pago de un elevado rescate se salvó el santo, pero necio como pocos no escarmentó y reincidió y emprendió la octava cruzada, que le costó la vida. Dios, en castigo a su terquedad, le mandó esta vez una peste a su campamento en Túnez y lo mandó a su gloria. ¿Y qué hacía este santo rey en Egipto y Túnez, que están por fuera de Tierra Santa? Ah, pues conquistando otras tierritas para el crucificado. Su fiesta se celebra el 25 de agosto, y se le reza así: San Luis, rey de Francia, rey cruzado, no dejes que la obstinación perniciosa me lleve a cometer locuras y a reincidir en errores. Gracias y amén. Es el santo de los tercos, pero no sirve para un carajo. ¿Qué va a servir si ni siquiera se salvó a sí mismo? Las anteriores 8 cruzadas son las de los mayores. Ahora viene la de los niños, si bien estricto sensu esta no se puede considerar cruzada pues no contó con la sanción del Papa. Él, nuestro Inocencio, no la aprobó. Es más, la deploró y lloró su fracaso. Todo empezó cuando el pastorcito francés Stephen de Vendôme, siguiendo las órdenes de Cristo que se le aparecía en visiones, reclutó un ejército de 50.000 niños y adultos pobres y partió a la reconquista de la Tierra Santa. Alcanzó a llegar a París, donde el ejército se le desbandó. Otro niño, ahora alemán, Nicolás de Colonia, lo reemplazó entonces y en las tierras del Rin y el Bajo Lorena reunió un ejército todavía mayor que el del francesito. En Maguncia desertaron los primeros niños, pero el resto cruzó los Alpes y pasó a Italia, donde la banda se siguió desintegrando. Unos tomaron hacia Venecia, otros hacia Pisa, otros hacia Piacenza y Génova, otros hacia Roma, otros hacia Marsella, sin que se volviera a saber de la mayoría de ellos, que perecieron en el camino. De los que llegaron a Pisa algunos se lograron embarcar rumbo a Tierra Santa, pero para caer en manos de corsarios saracenos que se han debido de dar con ellos un banquete de sibaritas digno del padre Maciel y sus legionarios de Cristo. El niño cristiano, de ayer y de hoy, es un simio imitador, hace lo que les ve hacer a los mayores. Las convocatorias alucinadas de Pedro el Ermitaño, Walter el Menesteroso, el arzobispo de Tiro y San Bernardo de Claraval habían seguido resonando en el aire de Europa, y en las calabacitas huecas de esas desventuradas criaturas encontraron eco. Culpa toda de la puta, que enciende cabezas y hogueras. Aunque la Inquisición, el invento más monstruoso del hombre, se le atribuye a Ugolino da Senli, alias Gregorio IX, en última instancia también se le debe, como tantos otros horrores, a su tío Inocencio III, que fue quien mandó a la Occitania a Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, los primeros esbirros papales organizados en una orden, a predicar y a someterle por las buenas a los albigenses. Cuando este español cerril fracasó se desencadenó la cruzada contra los albigenses de que aquí hemos tratado. Pues bien, la Inquisición nació para continuar la quema de herejes iniciada durante esa cruzada en el Languedoc. Luego pasó a quemar brujas, judíos, mahometanos, protestantes y cuantos se negaran a prestarle obediencia ciega al tirano ensotanado de Roma. Gregorio IX, el sobrino del asesino y a su vez asesino, instituyó el engendro como un tribunal independiente de los obispos y las cortes diocesanas y lo puso en manos de los dominicos, que solo respondían ante él. Decretó formalmente la pena de muerte para los herejes, que de hecho ya se venía aplicando desde hacía décadas, y el viejo principio jurídico del derecho romano y del germánico de que un acusado es inocente mientras no se pruebe que es culpable lo invirtió: es culpable mientras no pruebe que es inocente. Nunca para la Inquisición hubo inocentes. La presunción de inocencia atentaba contra su razón de ser. Lo que tenían que decidir los inquisidores no era la culpabilidad o la inculpabilidad del indiciado, sino el grado de culpabilidad. De ese Gregorio IX decía el emperador Federico II que era un fariseo sentado en la silla de la pestilencia y ungido con el óleo de la iniquidad, y que papa no lo es. Con su frase Federico acababa de inventar la gregorimía, nueva figura de retórica en que el individuo vale por la especie. Dotados por Gregorio IX de su novedoso principio jurídico del inocente culpable, y del más variado instrumental de tortura y misericordia que para salvar almas les permitía asfixiar, quebrar huesos y quemar vivo al prójimo aunque sin derramar sangre, los secuaces de Domingo de Guzmán se entregaron entonces a su obra pía de mentir, calumniar, torturar, expropiar, robar y matar, que los mantuvo ocupados 5 siglos. Dominicanes los llamaban perros del Señor. De testa rapada, orejas alertas, ojos vigilantes, belfos lujuriosos, dientes filudos y las patas al aire enfundadas en sandalias de las que se asoman dedos sarmentosos y con garras, los dominicanes visten hábito blanco con mantón y capuchón negros, y llevan por cinturón un burdo lazo o soga que también les puede servir, en caso de apuro, para ahorcar.